Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Conversando con el MAN, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo, la finalidad de conocer un poco más del mundo que nos rodea, de este espacio maravilloso del que somos parte y una parte bien chiquitita además. Y también, pues, enterarnos de qué es lo que está pasando en el mundo respecto a los animales y la naturaleza. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes esta tarde, esta fríísima, súper fría tarde de Quito, conversando con el MAN. Para comenzar con este programa, ya saben que tenemos un espacio nuevo. El espacio nuevo se llama ¿Qué hubo, man? ¿Qué hubo, man? ¿Qué hay de nuevas en el mundo? Y les tengo una noticia que a mí personalmente, y según sé, comparto sorpresa con los científicos. Me siento honrada por compartir semejante sorpresa con los científicos. A mí me dejó fría. Escuchen esto, por favor. Interesantísimo. Cóndores de California pueden reproducirse sin necesidad de aparearse. ¡Tatán! Un estudio reveló que 2 hembras, cóndores de California, lograron reproducirse sin aparearse, a pesar de tener contacto con machos. En Estados Unidos, 2 hembras cóndores de California fueron capaces de reproducirse sin necesidad de aparearse con un macho, registrándose por primera vez la reproducción asexual o por partogénesis en esta especie. Científicos de la Alianza para la Vida Silvestre del Zoológico de San Diego indicaron que al realizar el estudio genético de parentesco, descubrieron que 2 crías de macho habían nacido de huevos no fertilizados. Los investigadores explicaron que los huevos analizados poseían los cromosomas masculinos esperados. Sin embargo, ambos ejemplares carecían de carga genética paterna, pero contenían todos los marcadores de la herencia materna. Entre los 467 cóndores californianos machos examinados en el análisis de parentesco, ningún macho se calificó como padre potencial de estas 2 aves. Por lo que ambas crías se convirtieron en los primeros casos de reproducción asexual o por partogénesis jamás vistos en la especie del cóndor de California. El siguiente paso, agregaron, es realizar más estudios para determinar con qué frecuencia los cóndores podrían reproducirse sin necesidad de aparearse, especialmente en un periodo en que la población está en aumento. El primer caso de reproducción por partogénesis de cóndores de California sorprendió a todos. Cynthia Steiner, coautora de la investigación, detalló que ambas hembras fueron alojadas continuamente con machos fértiles y previamente ya habían producido polluelos, por lo que la reproducción asexual resultó absolutamente sorprendente. No estábamos buscando evidencias de partogénesis, dijo, en los cóndores de California. Este descubrimiento nos golpeó en la cara. Solo lo confirmamos debido a los estudios genéticos normales que hacemos para probar la paternidad de los polluelos, señaló la investigadora. Los investigadores consideraron que este también se trata del primer caso de reproducción asexual en cualquier especie aviar en el que la hembra sí tuvo acceso al macho. Por lo que aseguraron que esta puede ser un gran avance para preservar la especie, pues se estima que actualmente hay 500 ejemplares de cóndor de California, 200 de ellos en cautiverio y 300 en la naturaleza. Por ello, están considerando en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Dígame si no se cayó de espaldas. Yo me caí de espaldas. Me quedé loca. Interesantísimo este descubrimiento y tengo el orgullo de compartir sorpresa con los científicos e investigadores que también pues no estaban buscando absolutamente nada de partogénesis, nada de nada, sino que hacen este tipo de estudios normalmente para determinar la paternidad del polluelo. Y Sacazonapa, encontraron esta sorpresa increíble. ¿Qué maravillas más tendrá la naturaleza oculta? ¿Qué más estará pasando por ahí? Y nosotros, pero no nos damos ni las luces. Esperemos que el ser humano no acabe con todo antes de conocer más de estas increíbles proezas que realiza la naturaleza. Bueno, ahora sí, a lo que te truje. Vamos entonces con nuestra entrevista. En días anteriores sorprendió, a algunos gratamente, otros con mucho escepticismo, el anuncio del presidente Guillermo Lasso durante la COP26 y dice que según el gobierno existe la posibilidad de que el país, con el apoyo de organismos multilaterales de crédito, gestione un canje de deuda y que los beneficios se manejen a través de un fideicomiso, donde el único beneficiario sea el Ministerio de Ambiente del país.
La idea es construir una institucionalidad financiera que le permita a esta cartera de Estado contar con recursos a perpetuidad con un solo objetivo, que sea preservar la reserva, puntualizó el presidente Lasso. Esto nos trajo a nosotros, honestamente, más preguntas que respuestas. Por eso, para responder a estas preguntas, trajimos, como ustedes saben, siempre tenemos los mejores invitados para que nos saquen de dudas, explicándonos las cosas como si fuéramos un niño de 6 años. Estamos con Cristina Celi. Cris, bienvenida. Ella es activista ambiental, veterinaria. Ella lleva trabajando en conservación marina ya una década. Sobre todo, se ha especializado en temas de pesca ilegal, tráfico de tiburones e incidencia legislativa para la protección de ecosistemas marinos. Cris Celi, bienvenida a Conversando con el Man. Hola chicas, chicos, chiques, absolutamente todas las personas que se han unido a esta transmisión. Muchísimas gracias al MAN, al Movimiento Animalista Nacional, por abrir estos espacios. Como tú dices, muchas personas festejaron el anuncio, otras personas más críticas, más analíticas, además que han venido siguiendo estos procesos desde hace algún tiempo, incluso anterior, antes de este gobierno. Y pues se han generado más preguntas que respuestas a raíz de los anuncios del presidente Guillermo Lasso. Así que muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos para conversar las cosas como son, sin cortinas, sin mentiras y de la manera más técnica. Y como tú dices, explicar a todos, a ver, no todos podemos tener conocimiento exacto sobre cómo funcionan estos procesos, sobre qué es lo que pasa, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y realmente para mí es un placer poder estar aquí y compartir también con Alberto Andrade desde Galápagos para poder aclarar todas estas dudas que hayan podido surgir y que vayan a seguir surgiendo dentro de las siguientes semanas, meses y ojalá no sean años, ¿no? Muchísimas gracias, Cris, por tu presencia. La Cris ya le sopló con quién más estamos. Estamos con Alberto Andrade, es coordinador del colectivo ciudadano Frente Insular Reserva Marina de Galápagos. Este colectivo ciudadano nació el 14 de agosto del 2017, la misma fecha que se escucha por primera vez la necesidad de ampliar la Reserva Marina de Galápagos. Alberto Andrade, desde allá, desde las islas, ¿cómo estás? Bienvenido, Alberto, a Conversando con el Man. ¿Qué tal, Marixa? Un gusto volverte a ver otra vez. Te veo que ahora sí estamos fuera de pandemia, con más energía. Igual a Cristina, un placer estar aquí compartiendo este espacio. Como lo dices tú, tal cual, hablando sin nada, ¿no? Así, fresquito, mirando los ojos y hablando la verdad. Y es cierto, no tenemos toda la verdad, pero realmente todo lo que hemos vivido nos da un poquito, como que un pasito, un medio pasito adelante para poder compartir con todas las personas que nos están viendo todo lo que ha pasado, que por cierto es muy largo, porque tenemos experiencias del lado científico, del lado pesquero, del lado de conservación, de la comunidad. Lo que se vive en el continente es una realidad, lo que sentimos acá en Galápagos es otra. No voy a tomarme jamás el nombre de todo Galápagos porque siempre habrán, de hecho hay personas que les gusta caminar al margen de la ley y no están de acuerdo con mucho de lo que vamos a hablar, pero para eso estamos en democracia. Así que muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ti, Alberto, y gracias a Cris por haber aceptado esta invitación, porque en efecto, muchas veces salen las noticias, incluso depende del titular de la noticia, cómo nos cuentan, cómo nos dicen. Nos pegamos la emocionada, ¿no? Al fin se va a ampliar la Reserva Marina de Galápagos, yupi. Pero, bueno, también llevamos bastantes años siendo ecuatorianos y sabemos cómo puede ser manipulada la verdad, cómo pueden ser manejadas las cosas. Entonces, justamente por eso, para sacar estas dudas, para saber si es que en realidad podría darse, qué significa este tema del canje de deuda, si es que es beneficioso, cómo, etcétera, etcétera. Para eso hemos traído estos invitados tan especiales. Bueno, entonces, entremos en materia. Esta ampliación de la Reserva Marina de Galápagos ya está en boca de la sociedad civil desde hace muchísimo tiempo. De hecho, con los compañeros de Más Galápagos habíamos conversado alguna vez aquí mismo en este espacio y en otros medios también, respecto al tema de la ampliación de la Reserva Marina. Ellos ya hicieron una propuesta a la ampliación de este espacio. Nos gustaría, no sé si es que Cris estés más en conocimiento de esto o Alberto, ¿qué similitudes hay entre la propuesta que hizo Más Galápagos y la que fue presentada a Lenín Moreno y la propuesta que hace ahora Guillermo Lasso?
Si me permite, Alberto, mencionar algo Dale. justamente con respecto a esto. Lo que sucede es que, mira, un tema es la expansión de la Reserva Marina de Galápagos, y ahora esto es una propuesta para la creación de una nueva área marina protegida, ¿sí? Entonces, realmente son dos temas diferentes, porque, como tú bien mencionaste, la expansión de la Reserva Marina de Galápagos toma fuerza y nace conjuntamente con Frente Insular y Más Galápagos y todos los colectivos que se unieron a esta propuesta de Más Galápagos. No recuerdo bien el número exacto, luego Alberto me puede corregir cuántas organizaciones nos adherimos a esta propuesta. 105 que estábamos. Sí, a una expansión de la Reserva Marina Galápagos. Pero mira, esta nueva área de protección marina que propone el actual presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, es una suerte de, vamos a llamarlo una copia similar a una propuesta ya presentada hace mucho más tiempo por científicos que son parte de un colectivo, por así decirlo, una organización regional llamada Migramar. Por eso es que muchas personas me habrán escuchado hace algún tiempo hablar incluso de la migravía, y empezamos a tomar fuerza más o menos en el 2015, cuando empieza la presencia, a hacerse más obvia la presencia de la flota de aguas lejanas de bandera asiática, bandera china principalmente, pero además hace 2 años, un poco más, a raíz de la captura, de la incautación de 26 toneladas de aletas de tiburón en Hong Kong, pues empezamos a presentar, porque ya teníamos conocimiento de esta propuesta de gente, científicos de México, de Costa Rica, de Colombia y de Ecuador, de la creación de una zona migratoria que sea protegida al 100%, justamente porque, como lo dice su nombre, zona migratoria, migravía, una zona donde se puedan proteger todas estas especies altamente migratorias, no solo tiburones, tenemos mantas, tenemos la tortuga baula, tenemos la tortuga verde, tenemos también cetáceos, y pues la idea era esa, crear una zona que sea llamada la migravía, en donde se protejan al 100% todas las especies que utilizan esta migravía. Ahora, lo interesante, Mari, es que la propuesta de Migramar y de este grupo de científicos, la verdad es que primero la zona era mucho más grande en la cantidad de kilómetros cuadrados. Ellos hablaban de varios escenarios que iban desde lo mínimo como unas 130,000 kilómetros cuadrados, 136,000 kilómetros, tomándolo como el tamaño más pequeño al que se pueda acceder a esta propuesta. Pero la verdad es que se hablaba de una zona ideal de protección de 370,000 kilómetros cuadrados, y ellos hablaban de ciertos, vuelvo y repito, escenarios ideales que fueron presentados incluso en el anterior gobierno del presidente Lenín Moreno, y que se ha venido también presentando a este gobierno. Entonces hay que dejar muy en claro que, si bien es cierto, el gobierno actual, como lo ha dicho el presidente Lasso, se tomó 5 meses para realizar esta propuesta o analizar esta propuesta, pues los técnicos especialistas que han venido trabajando y estudiando la propuesta de presentar, de crear una zona migratoria libre de pesca y de protección al 100%, lo llevan haciendo alrededor de 5 o 6 años, ¿sí? Y que además incluyó estudios desde el tagging, es decir, poner unos dispositivos que envían información de la ubicación, de cómo se mueven diferentes especies de tiburones, que incluso en el 2021 se realizó una expedición conjuntamente con guardaparques de Cocos y guardaparques del Parque Nacional Galápagos, en un barco del Finsatach, que salió desde Cocos, vino hasta Galápagos y luego se regresó. En toda esta expedición, la verdad es que se acumuló muchísima más información de la que ya se tenía. Entonces, vuelvo y repito, yo creo que es muy importante dar oídos a los científicos que han venido estudiando no solo meses, sino años, el movimiento, la biomasa, la presencia de los montes submarinos, las áreas de agregación de peces naturales, como son los montes submarinos, y pues que quienes han sido los que presentaron realmente una idea original ya hace algún tiempo, llamada la propuesta La Migravía. Es la migravía, entonces este es un espacio entre Islas Galápagos e Isla de Cocos de Costa Rica, ¿cierto? Así es, exactamente. Eso era lo que se buscaba. Al noroeste. Al noroeste. Buscando también en algún momento que se construya, que se cree una gran migravía que además conecte Malpelo, que es en Colombia, es una reserva marina de Colombia,
también Coiba, que es un área de Panamá. Y pues finalmente Costa Rica. Entonces, toda esta zona, María, las personas que nos están escuchando, esa es una zona en donde tienes un tránsito altísimo de especies, por ejemplo, el tiburón martillo, que es una especie en estado crítico, en peligro de extinción, y pues que es una de las grandes víctimas de la pesca incidental o la pesca dirigida de embarcaciones de diferentes banderas, incluida la bandera ecuatoriana. Alberto, tal vez te gustaría agregar algo respecto a lo que dijo Cris. ¿Qué parecido tiene ahora que nos aclara la Cris con esta propuesta de científicos ya hecha hace muchísimo tiempo atrás? Miren, nosotros manejamos los términos, conocemos las zonas, conocemos un poco del historial, y justamente lo que acaba de decir Cris, han venido trabajando cada quien por su lado, incluso me recuerdo, creo en el 2010, también una vez monitorearon el tema de los DAPs o de los plantados, que también hay un informe no me recuerdo quién lo hizo en verdad en este momento, pero estaban hablando de los plantados. Todos esos informes, todos esos trabajos se fueron utilizando a través del tiempo como una data para reforzar o más bien potenciar toda la propuesta de Más Galápagos. Por ejemplo, Allen Herb ha trabajado muchísimo en el tema de migravía, ha trabajado en el tema de Más Galápagos, y estuve presente, Cris y amigos, tuve la oportunidad de entregar en Quito, en enero del año pasado, esta propuesta, que es una propuesta en ese tiempo trabajado. Ahora, la propuesta ha ido cambiando y evolucionando. ¿Por qué? Justamente por lo que dice Cristina, porque se ha ido enriqueciendo con muchos insumos técnicos científicos. Aquí hay que, como dice Cris, y como hay que darle de conocer, hay que dar a conocer a la comunidad también, la migravía, por un lado, que es al suroeste de Galápagos, es un punto que se ha venido de repente visualizando en el tema científico, más no en el tema comunitario o en el tema ya de como una propuesta como tal. ¿Y qué hace Más Galápagos? A raíz de lo que sucedió, de lo que aconteció en agosto del 2017. A lo que hace recoger todos estos insumos e irlos enriqueciendo a través del tiempo, incluyendo la data también que hay, obviamente, del sector pesquero industrial, de los atuneros. Por eso se habla y se demuestra que es una propuesta, obviamente que no es una propuesta pura y la mejor, pero realmente tiene muchos insumos proporcionados por los actores que en algún momento se opusieron y ahora también salen en redes sociales a decir que por poco hicieron esta declaratoria, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta porque se hieren susceptibilidades a veces al omitir derechos de autores o de quienes han aportado. Tuve la suerte de estar en Manta también. Cuando se dice que se ha socializado esta propuesta de ampliación de la reserva o creación de una área de protección, que la toma el gobierno, y como hemos visto, este gobierno, para mi criterio, puedo estar en un error, es muy inteligente porque sí hace caso a los materiales o a lo que tenemos a la mano, que son los informes científicos originados, sí, de la migravía, de Más Galápagos y del Parque Nacional y de tantas historiales que tenemos de estudios científicos, ¿no? Inclusive un factor preponderante cuando estuvo por acá el ministro Gustavo Manrique, que tuvimos la oportunidad de conversar, fue que conoció de primera mano todo lo que era la migravía y la importancia de la conectividad que hay entre Galápagos y Cocos y Malpelo y Coiba en Panamá, lo que acabo de decir la Cris. Entonces, ¿por qué se reúnen estos presidentes? Y vamos a hacer una primera parte y declaran esta propuesta, ¿no es cierto? Porque la aceptan, porque dicen que es bueno, porque ellos creen que no va a causar un impacto, entre comillas, a la flota pesquera, porque hay mucha presión, esto hay que hablarlo con claridad, porque conocen ya los análisis técnicos científicos, si no, no lo hicieran. Imagínese usted que salga el presidente, por muy presidente que sea, a una cumbre mundial a declarar una zona si no tiene un sustento técnico científico que viene trabajado como Más Galápagos. Más Galápagos son más de 165 organizaciones y dentro de ellas está también lo que es la Migravía, Migramar, Universidad de San Francisco, bueno, y un sinnúmero de organizaciones que han aportado, Sea Shepherd, me acuerdo que fue que hizo el tema de monitoreo de plantados, también se cogió esa data
para enriquecer esta propuesta que fue entregada en enero al presidente Lenin. Obviamente ya sabemos el resultado. Lenin cogió y dijo, bueno, nos vemos, gracias, no quiero esta papa caliente, y se fue. Ahora este gobierno, que es el gobierno del encuentro, en este tema particular, estuvo en territorio del señor ministro, como lo repito, se reunió con la gente de Galápagos, y hay que dejar en claro, nosotros somos una parte de Galápagos, no somos Galápagos. Nosotros somos una parte de Galápagos como otras organizaciones, pero tenemos un fin por estar en territorio, y como te decía hace un tiempo Marix y Cristina, vamos, por ejemplo, con la coalición de guía, ¿no es cierto? Entonces, estamos allí preguntando qué hay, cómo van, cuál es el avance, cuáles son los cambios, porque todo esto tiene que ir cambiando. La reserva marina es una reserva de vida y hay que darle mantenimiento, esto lo vengo diciendo. Darle mantenimiento significa ir adaptando a situaciones y circunstancias para ir de alguna manera logrando lo que se ha logrado. Un primer paso. El primer paso es este. La declaratoria. Ahora viene el trabajo fuerte, el trabajo que hay que presionar, hay que decir que cumplan la palabra, porque como usted dijo en el inicio, espero que sea así, confío que no va a ser así, también puede ser una declaratoria solamente de firma y no se puede cumplir, pero que allí vamos a estar nosotros una vez más, alzando la voz como comunidad, porque queremos y creemos que es necesario avanzar, Marixa, a través del tiempo, ir modificando si es necesario y dando los instrumentos para que tomen la decisión, obviamente el gobierno ecuatoriano como debe de ser, porque son ellos los que van de alguna manera a liderar todo este proceso. Yo quisiera saber un poco, obviamente pues podemos entender el asunto de preservar un espacio, el asunto de que es una zona migratoria, pero ¿por qué es tan importante este espacio? Desde luego cuida la migración de estas especies de un lado a otro, pero hay algo adicional y quiero que te refieras, por favor, al tema reproductivo del tiburón. ¿Por qué es tan importante este espacio? Por favor. Bueno, a ver, quería justamente, les había solicitado, a ver si podía compartir, déjame ver, pantalla. A ver, ya, por aquí estamos. Déjame ver. No sé si se pueda ver lo que se está compartiendo en la pantalla. Bien, espérate un ratito, parece que ella misma. Parece que ella En misma Quito llega, y espero 2 segundos más, llega y apareció. Ahí está. Sí. Ahí estamos. Perfecto. A ver, esto es el mapa que ha compartido el ministro de Ambiente, ministro Manrique, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Y la verdad es que, a ver, esto es una zona, la verde que podemos ver aquí, es la zona que realmente vendría a ser un área de área marina protegida, porque en esta zona, estos 30,000 kilómetros cuadrados serían de lo que se llama no take, o en el que no se va a permitir ningún tipo de actividad pesquera, ¿sí? Esta línea amarilla que vemos acá vienen a ser, esto no se maneja ni se llamaría un área marina protegida. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que aquí va a estar permitida la actividad pesquera de los barcos cerqueros, es decir, los barcos atuneros, y el único área de pesca que estaría prohibido para su utilización en esta zona amarilla es el palangre. Ahora hay que tener en cuenta, en primer lugar, que entonces Ecuador en la COP15, junto a otros 50 países, es signatario, es decir, firmó el compromiso, el convenio lo que se llama el 30-30, es decir, tratar de llegar o de proteger el 30% de áreas marinas de los océanos para el 2030. Lamentablemente, estos 30,000 kilómetros cuadrados aquí no cumplen, Ecuador no llegaría con estos 30,000 kilómetros a cumplir ese 30 por 30, eso es bastante importante mencionarlo. Esta zona, perdón, me había olvidado, este anillo también viene incluido como una zona de protección, pero ya les voy a mostrar, hay algo muy, muy importante de estas zonas, y es, pues, los famosos montes submarinos. No sé si, no se vio, no se está viendo, ¿verdad? No se compartió, se dejó de compartir, si no me equivoco. Se salió de la... se salió, les voy a compartir nuevamente. A ver. Es decir, ahí, Cris, que
en esos 30.000 kilómetros que tú dices, no es que no pasa nada, no es que no hacen nada, es que está prohibido el palangre, nada más. En estos 30.000 de aquí, exactamente. Ahora, no sé si ya se puede ver la pantalla. Sí, la vemos. Perfecto. Entonces, mira, estos circulitos rojos es para señalar las áreas donde existen montes submarinos, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que en estos montes submarinos, la biodiversidad marina va viajando y no viaja en línea recta, ojo, ¿sí? Aquí en esta zona vamos a estar protegiendo una zona que se llama el Paramount. Perdón, no, ya voy a corregir el nombre exactamente, pero es la cordillera de Cocos. Ahora, se nos dice que, claro, como está esta zona colocada sobre el área de Cocos, la cordillera de Cocos, entenderíamos que pues ya está protegido todo y es maravilloso. Lamentablemente, la biodiversidad marina no migra en línea recta. Entonces, lo que hace es va por aquí, utiliza esta zona, va por allá, y se coloca sobre estos montes submarinos, que la verdad, esta es la parte muy interesante de lo que tú justamente decías en la parte de la reproducción, sobre todo en la parte de crecimiento. Estos montes submarinos funcionan como dispositivos de agregación de peces, pero naturales, es decir, no es un plantado como el que colocan los atuneros y que luego termina dentro de la Reserva Marina de Galápagos. Estos montes submarinos agregan peces naturalmente y lo que hacen es los peces pequeñitos y los juveniles se congregan aquí, se van alimentando, van descansando, se siguen alimentando y van creciendo hasta poder llegar a ser adultos y a la edad en la que se pueden reproducir. Lamentablemente, de la manera, desde la visión de donde nosotros estamos analizando esta propuesta, podemos ver que podría estos 30.000 kilómetros de aquí, que son de no-take, dejar por fuera ciertas áreas que son importantes proteger. Y eso es algo que a nosotros, a otros técnicos que hemos venido analizando las propuestas, nos preocuparía. Les voy a mostrar cómo se ve, no sé si se puede ver, este es un monte submarino, ¿no? Entonces son muy, muy importantes. Y vuelvo y repito, la vida marina no migra en línea recta. Entonces no es que en esos 30.000 kilómetros se va a quedar y no va a pasar absolutamente nada. Finalmente, mira, estas son imágenes de uno de los montes submarinos súper importantes que es Paramount. Esto es de imágenes tomadas en la última expedición justamente de los científicos tanto de Fins Attach como de Migramar. Y pues vemos la cantidad de tiburones martillo que se congregan y que se encuentran en estas zonas. Estas zonas, Mari, son muy, muy importantes. Muchos de estos tiburones, ojo, nacen en Galápagos. Hay Alberto no me va a dejar mentir, a mí me encantaba ir a justamente a una de las playas, Tortuga Bay, en Santa Cruz, cuando yo vivía en Galápagos, y pues si tú ibas muy, muy temprano, en una de las partes tú puedes ver a los tiburones bebés, ¿sí? Muchos de los tiburones se reproducen, los tiburones nacen en Galápagos, pero luego toman un viaje justamente a diferentes lugares, hacia los montes submarinos, hacia las áreas, estas cordilleras, se alimentan, descansan, crecen y luego siguen su viaje. Lo mismo sucede con tortugas como la baula, que es una de las tortugas más grandes que está en peligro de extinción. Cuando son muy, muy pequeñas, lo que hacen es buscar estos lugares a descansar y alimentarse, incluso a esconderse de sus depredadores. Entonces, Mari, estos montes submarinos son muy, muy importantes. Déjame ver si aquí. Y esta es una imagen muy, muy importante. Mira, nosotros en el mapa que estábamos viendo, de donde se pone la propuesta de los 30.000, que es de no take, vamos a hablar únicamente del área marina protegida, que son 30.000 kilómetros. Y podemos ver que ahí tenemos un poco de actividad. Estos azules son señales de los barcos cerqueros o atuneros. Pero lo que vamos a ver es que los barcos palangueros tienden a ubicarse en otras zonas. Entonces, si nosotros vamos a hablar, a mí me gustaría muchísimo saber que nos presenten un poco de transparencia en el tema de lo que son los estudios. Entiendo que deberían ser por parte del IPIAP, el anterior Instituto Nacional de Pesca, y del Ministerio de Acuacultura y Pesca, y pues del Ministerio de Ambiente, a ver en qué estudios se están basando ellos para decir que esta zona es la más adecuada, la que va a acumular la mayor cantidad de beneficios para la protección, la conservación de la biodiversidad marina y de las especies altamente migratorias. ¿Por qué la colocan aquí? Si la actividad, por ejemplo, la langrera aquí no es tan alta, pues la verdad en que además pongan unas franjas a los lados que prohíbe el palangre, no va a afectar mucho a esta actividad. Entonces,
yo creo que sería muy importante, así como los científicos, Alex Hearn, que es de la San Francisco de Quito, César Peña Herrera, que es de Migramar, acá en Ecuador, Sandra Besudo, que es de Fundación Malpelo en Colombia, Randall Arauz de Costa Rica, Rosario Álvarez de México, pues ellos dan los datos que ellos tienen, los estudios están abiertos para todos, ellos han presentado sus informes. Y nosotros creeríamos que es muy, muy importante que los mismos informes y estudios realizados por los institutos, el Instituto de Pesca, el Ministerio de Ambiente, en los que creemos se han basado para su propuesta, también sean presentados al público y se forme una mesa de discusión y de trabajo entre la entidad privada y la pública para que se pueda llegar a un buen consenso. Algo que me ha preocupado mucho, y con esto voy a terminar esta parte, es el hecho de que ellos nos digan ahora que básicamente gracias a la venia del sector pesquero, pues es que ahora se da este acuerdo, ya nos dieron el ok. Ellos tienen que probar todo, ya sea en pesca o en conservación marina. Tienes una placa por parte de ellos. No, y yo también otra, pero en el cementerio. Sí, pero lo que sucede es que, mira, yo creo que si vamos a la prensa, no hace mucho tiempo, pues en los medios, tanto el viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, como el señor Bruno Leone, Luigi Benincasa y muchos de estos dirigentes pesqueros se oponían rotundamente no solo a la expansión de la Reserva Marina de Galápagos, sino a cualquier intento de creación de nuevas áreas protegidas. Y pues incluso ellos firmaron un acuerdo en Galápagos entre el sector pesquero, en donde justamente ese acuerdo decía, nos oponemos a cualquier intento de creación de áreas marinas protegidas. Así fue. Cris, te voy a interrumpir un ratito. Dame un minutito, Alberto. Sí, dame un minutito, por favor. Sí, yo quería precisamente, después de escuchar a la Cris con este tema de la explicación de la importancia de la migravía, a nosotros como personas, como neófitos en el tema, pues nos resulta interesantísimo la ampliación de la reserva y entendemos por qué es tan importante esta zona y por qué sería importante que sea más grande. Todo eso lo podemos ir entendiendo, pero desde luego nos queda así como la duda de, bueno, y la gente que vive de la pesca, y que no es la gente que vive de la pesca, el pescador artesanal solamente. Estamos hablando de los mega pesqueros, del sector industrial pesquero. Y esa fue algo, precisamente lo que tú dijiste, fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Qué hacen los pesqueros apoyando este tema? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Sí. Si me permites antes, porque ahí también el experto es Alberto, pero quiero mencionar algo súper importante, porque además lo que se necesita analizar es todas las amenazas que afectan a Galápagos y esta zona, y de acuerdo, analizando todas esas amenazas, tomar una mejor decisión. Y una de las grandes amenazas es del ingreso ilegal de barcos palangreros a las zonas de pesca artesanal. Entonces, cuando tú estás pensando en estas zonas de protección, realmente estás también pensando en el pescador artesanal, en el que no puede competir con la gran industria, con estos barcos, contienen algunos, incluso los palangreros todavía se llaman artesanales, pero son semi-industriales, y pues lo que necesitas es crear estas zonas justamente analizando esto, crear zonas más grandes en donde entonces a un palangrero sea mayor tiempo, mayor inversión, tratando de llegar a estas zonas donde ellos normalmente buscan y encuentran los conglomerados de tiburones, por ejemplo, de otros peces, y pues entonces lo que haces, estás favoreciendo justamente al pescador artesanal, a las familias y a aquellas comunidades que dependen realmente de la pesca, sobre todo estás hablando de las comunidades de Galápagos. Y otra cosa muy importante, y creo que Alberto me va a dar la razón, es que si estamos hablando de una zona en donde, por ejemplo, se va a permitir en estos 30,000 kilómetros cuadrados, donde sí va a estar permitida la actividad pesquera de cerco, pues finalmente también que se prohíba en esa zona, si se les va a permitir la pesca, pero que se les prohíba el uso de dispositivos agregadores de peces, para que luego estos no terminen primero afectando a estas a estas poblaciones de peces muy jóvenes, y que además estos dispositivos agregadores de peces no terminen, como Alberto les puede contar, en el interior de la Reserva Marina de Galápagos, causando unos daños terribles, justamente afectando a la biodiversidad marina. Precisamente a eso quería ir, exactamente, Cris. Preguntarle a Alberto el punto de vista de la gente que vive de la pesca, del pescador artesanal, y que nos explique un poquito qué son los DAPs, cómo funcionan, porque en alguna entrevista que tuvimos, Alberto,
me explicabas el tema de los dispositivos agregadores de peces y es realmente, a mí me pareció macabro, me pareció terrible. Cuéntanos, por favor, Alberto, el punto de vista de la gente de pesca y qué son los DAPs. Bueno, Marixa y Cristina, voy a salir un ratito del tema, o sea, de esta pregunta, pero porque estaba recordando, me preguntaron lo mismo que a Cristina, bueno, ¿cuál es la importancia de ampliar y cuáles son los beneficios? Y sabemos de los beneficios ambientales. Para quienes nos están escuchando, los beneficios ambientales es todo aquello que nos da la naturaleza, sea del tiburón, sea de una albacora, sea de la pesca, la ciencia, la conservación, son beneficios ambientales. En 1998, y por eso yo me reí un poco sarcásticamente, porque son estas mismas personas que en el 98 se opusieron para la ampliación de la reserva, los que decían que iban a quebrar, iban a irse por poco a pedir limosna fuera de una iglesia. Y no sucedió eso, al contrario, la empresa industrial, la empresa atunera creció exponencialmente con tecnología, y aquí voy a terminar. ¿Estás, Beto? O me parece que se nos fue. Parece que se nos fue de la señal, Beto. Sí, Sí, yo creo le recordamos que Beto sí, está en Galápagos, entonces un poco ahí la señal regresó. volvió. ¿Volviste, Beto? Creería que sí. Bueno, quiero recordarles entonces que Beto se encuentra en Galápagos. La conectividad está un poquito complicada y lastimosamente pues nos estaba explicando algo muy importante que a mí me llamó mucho la atención. He visto muchísimos videos del sector pesquero diciendo que qué bien, que sí, que les parece muy bueno. Entonces, uno como persona que no es experta en el tema, que solamente se informa respecto a noticias y lo que va averiguando, pues le sorprende un poquito que ahora los señores pesqueros estén, sí, qué bien, qué buena cosa, sí, súper apoyando el tema. Entonces es así como bastante extraño. No ha vuelto Beto todavía, lastimosamente no ha vuelto Beto todavía. Bueno, esperamos que regrese. En todo caso, Cris, ya vamos a volver un poco con el tema del sector pesquero porque estoy muy interesada en saber esto. Pero voy a leer una preguntita que tengo acá. Renzo Córdoba, gracias por conectarte, Renzo. ¿De qué nos sirve que amplíen si no existe un organismo que pueda cuidarla? Y además hacen con ella lo que quieren. Si capturan barcos, simplemente tarde o temprano los dejan ir, ya que existen presiones de organismos poderosos, dice Renzo Córdoba. Cris, ¿qué opinión te merece? ¿De qué nos sirve ampliar si es que no hay quien cuide adecuadamente este sector? Yo creo que vamos a hacer una analogía y una comparación, pero sería como no lavarse los dientes porque igual se van a ensuciar. Entonces, lo que yo creo es que se necesita crear la necesidad. Yo creo muchísimo en mi país, creo muchísimo en las nuevas generaciones. Mira, hace muchos años, no, tal vez hace un par de años, no hubieras creído que se iba a crear una ola tan grande de rechazo, por ejemplo, a la decisión de la Asamblea no dar paso a la moratoria al comercio, a la exportación de aletas de tiburón, y creo que eso les ha cogido por sorpresa. Entonces yo tengo muchísima fe en la gente de hoy en día, tengo muchísima fe en ustedes, en nosotros, estamos generando el cambio. El que lamentablemente el pasado, el presente nos diga que no hay la voluntad política, que haya corrupción, que haya compromisos, eso no quiere decir que debamos seguir adelante creando estas propuestas. ¿De qué nos sirve crear la Reserva Marina Galápagos? La creamos y pues presionamos para que la ley se cumpla, para que empiece a haber transparencia, porque de la mano, por ejemplo, de las grandes propuestas de grupos como el Frente Insular, Más Galápagos, Migramar, viene también la propuesta de otros frentes, como tienes a SEDENMA, tienes a ONGs de Ecuador, el Movimiento Animalista Nacional, en donde lo que hacemos es crear y exigir legislación. Entonces, mejorar y reformar las actuales leyes de pesca, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de Ambiente, de tal manera que todo converja en una gran herramienta para hacer realidad lo que ya sucede en otros países, que es un buen derecho ambiental, un buen derecho para lo que es las comunidades pesqueras, los pescadores artesanales. Lo que yo no quiero ver, por ejemplo, y ojo, sabemos que muchos de los que estamos aquí somos veganos, pero yo no quisiera que las comunidades pesqueras que realmente dependen en el día a día, que su vida depende de lo que es la pesca,
terminen como comunidades pesqueras en otros continentes, llámese por ejemplo África, en donde las flotas industriales arrasaron con todo y finalmente tú te preguntas de dónde salen los piratas de Somalia, de dónde sale tanta pobreza, es justamente cuando estas pequeñas comunidades no pudieron competir contra un gigante como es la industria pesquera. Entonces yo creo que crear estos espacios, que se creen las reservas marinas y pues paralelamente la lucha transversal, que es justamente exigir transparencia, una buena fiscalización, judicialización, y pues no nos queda de otra que creer que lo podemos lograr. Creer que lo podemos lograr, exactamente. Y yo te diría, Renzo, que desde el Movimiento Animalista Nacional hemos trabajado en varias áreas, varios espacios, buscando protección y defensa de los animales. Y uno de los animales que ha sido más complicado de proteger y defender son los exóticos, por ejemplo. Y eso se debe a que no hay ley respecto a los exóticos. Entonces, lastimosamente hay que decirlo, es preferible una mala ley que una no ley. Con la no ley se puede hacer lo que sea. Con una mala ley por lo menos se la puede reformar y se puede presionar algo ante las autoridades. El veto volvió, vino y se fue otra vez. Qué pena. Se volvió ahí. Cris, ojalá el veto se logre conectar nuevamente, pero ahí está. Que se conecte sin cámara. Sí, el problema es que bueno, no nos sale, pero no nos sale en Facebook. Beto, por favor, aunque sea sin cámara, porque no queremos perder tu señal. Por favor, cuéntanos un poquito respecto a la visión del sector pesquero frente a los espacios estos de reservas marinas. Como iba antes de la interrupción argumentando, ¿verdad? Decía, ¿por qué ampliar la reserva marina? Y Cristina lo ha identificado de esta manera también. Hay muchos bajos productivos que quedan fuera de la propuesta y son justamente lo que tenemos que trabajarlo. Ahora bien, ¿en qué nos afecta? Nos afecta en mucho. ¿Por qué? Porque hay que hacer pues el detalle de la pesca artesanal en Galápagos, que no es de grandes capturas, ¿cierto? Es de poca captura en comparación a la flota industrial. Y aquí en Galápagos, obviamente, al año no se cogería lo que coge un atunero. Eso ya lo sabemos. Pero agravamos algo más. Ahora los tiempos de pesca de los locales son muchos más en mar que antes. Si se supone que es una reserva marina, la pregunta es ¿dónde están los peces? Allí aterrizamos ya a estos dispositivos o DAPs, dispositivos generadores de peces, que son arrojados fuera de la reserva marina, fuera, legal, o sea, técnicamente, entre comillas, no moralmente, técnicamente, no están afectando o infringiendo alguna norma, porque lo botan fuera, pero sabiendo que los patrones de las corrientes los ingresan a la reserva marina. Más Galápagos también identificó esto y lo lanzó hacia la comunidad para que entiendan que estos dispositivos agregadores de especies que van con un cebadero y con una boya satelital, ¿verdad? Entran en la reserva marina y agregan peces hasta de tallas pequeñas y los sacan de la reserva marina porque, ojo, 40 millas, no piensen que es, hay que darse la vuelta al mundo. Si los chinos vienen acá, imagínate tú, una boya de estas que, según el track que han dejado, demoran hasta 48 horas desde un límite hasta el otro límite, desde acá sigue el sur al noroeste. Entonces, esto de acá va afectando muchísimo a la productividad local, pero también a la productividad de ellos. No queremos, y sí estoy yo de acuerdo en esto, que a través del tiempo vaya Galápagos a quedarse sin especies. Ojo, no solamente es salvaguardar una especie, digamos que en peligro de extinción, sino también mantener un stock pesquero como el atunero. No estamos en contra de esta industria. Realmente no es así. Aunque, como lo hemos dicho, llegaron acá a Galápagos en pleno COVID, armaron un show, invitaron al sector pesquero, están en su libre albedrío. Y firmaron cosas que hasta ahora no se ha dado cumplimiento, solo por oponerse a cualquier intento, sin ni siquiera sentarse por lo menos a leer lo que se le había entregado, que inclusive dijeron que no habían tenido en sus manos la primera propuesta, y sí lo tuvieron porque nos compartieron a todos los que estamos vinculados, Marixa, a todos, la comunidad, en tiempo real, todos los documentos. Hubo una campaña increíble de comunicación. Yo creo que todos
o al menos todos alguna vez escuchamos algo. Y si nos interesa, por Dios, metámonos y averigüemos. Ahora, la data del sector pesquero fue la más difícil. Yo creo que el ruido del mar muerto me daba más información, y yo sin saber ningún tipo de idioma extranjero, de lo que sucede en la pesca. Entonces tenían que avanzar los técnicos científicos que aportaban a Más Galápagos, como lo mencionó Cristina, de diferentes partes, desde México hasta acá al Ecuador, enriquecieron esta propuesta. Hay que seguir trabajando. La camisa de fuerza de protección de Galápagos le quedó pequeña. La presión desde fuera de ultramar hacia los límites, las 40 millas, ha crecido. Se nos fue Beto otra vez, lastimosamente, y estando en lo más chévere, se nos fue Beto otra vez. Creo que, bueno, nos queda bastante claro que, primero, esta no es una ampliación de la reserva marina, esto es una creación adicional de una propuesta que ya había sido planteada. Y al parecer, según nos comentó Cris, pues no es suficientemente grande como debería ser. Como sueles decir, los loquitos de las fronteras somos nosotros somos los que tenemos claro que de acá hasta acá es esto, de acá hasta acá es esto otro. Los animales no migran en línea recta, y el mar entero es su espacio sin fronteras. Entonces, sí, este espacio quedaría demasiado pequeño. Sí, ahora, Mari, si me permites comentar algo. Otra de las condiciones que debería tener en consideración el gobierno y los diferentes sectores, además, es que si van, la creación de una nueva área como un escenario ideal también debería considerar, por ejemplo, que tenga una cierta flexibilidad en los temas de protección. ¿A qué me refiero? En temas de cambio climático, si bien es cierto, X zona será protegida en general la mayor cantidad del tiempo, pero por ejemplo, en la época del Niño, en Galápagos, hay especies endémicas, de especies que nunca salen de la Reserva Marina de Galápagos, de especies nativas y de otras especies que se mantienen dentro de los bordes de la Reserva Marina de Galápagos. Pero cuando existe el Niño, que es un cambio climático, las aguas del océano aumentan. La verdad es que la biodiversidad y sobre todo las especies de las que se alimentan los peces más grandes, los lobos marinos y las aves, mueren. Y entonces tú tienes una suerte de migración de muchas especies que nunca salen de la reserva marina y de Galápagos hacia otras áreas a forrajear y alimentarse, y entonces van a ser presas justamente de quienes, de estas áreas que están abiertas y sin protección. Entonces nosotros creeríamos que esto también es un tema a tener en consideración, que en épocas del Niño la protección debería expandirse dadas estas circunstancias, ¿sí? Que son extremas. Mira, Mari, el tema de protección no es solo, si bien es cierto, de lo que son las especies en peligro de extinción o las que están dentro de la lista roja, de la UICN, de CITES o del sector pesquero. Estamos hablando también de que estamos a las puertas, que estamos ya dentro de lo que es una crisis climática y a las puertas de que no haya marcha atrás. Y pues se ha determinado que, si bien es cierto, la Amazonía, los bosques en diferentes partes del mundo son importantes captadores y mitigadores de lo que es en la crisis climática y captadores de CO2, se ha determinado que el mayor y más efectivo captador de CO2 son los océanos, ¿sí? Los océanos no solo con sus manglares y con su plancton, su fitoplancton o zooplancton, sino además con sus especies, sobre todo las especies más grandes como ballenas, peces grandes como tiburones y atunes, quienes, a diferencia de la Amazonía, cuando captan durante toda su vida CO2, al morir se llevan este CO2 al fondo del mar y este CO2 queda ahí para siempre. Muchas de las críticas de alrededor de la COP26 fueron que se habló mucho de los bosques, pero los océanos se dejó de afuera. Hubo reuniones paralelas a la COP26 de donde sí se trataron temas de océanos, pero no sabemos si vamos a llegar a tener una COP27 o COP28 en donde, ok, ahora sí tratemos de este tema, ahora tratemos del otro. Hay que tratarlo como un todo. Este planeta es un todo, mal llamado planeta Tierra porque es planeta océano. 2/3 partes de nuestro planeta están cubiertas de agua, pero lamentablemente muchas zonas ya son zonas muertas, Mari. Entonces, la importancia justamente por eso en el COP15, hace 11 años, se firmó este acuerdo del 30-30, que es 30% de los océanos protegidos al 100% hasta el 2030. Nuestra supervivencia depende muchísimo de lo que ahora hagamos, y pues si estamos hablando del gobierno del encuentro, el Ministerio también de Transición Ecológica, de Ambiente, que
Ahora vamos a la protección, pues tenemos que tener en consideración que Ecuador debe tener como plan de manejo para la mitigación de la crisis climática justamente la protección de áreas marinas y de especies marinas que, como acabo de mencionar, son importantísimas para nuestra supervivencia, la supervivencia del sector pesquero, del sector turístico, de absolutamente todos. Gracias, Cris. Alberto, ya estás por aquí de vuelta. Estamos aquí intermitente como las ganas que tienen algunos de que sigamos adelante. Dime, ¿me escuchaste? Mi querido Alberto, vamos a un poquito a una pregunta que se repite acá respecto al tema. Este asuntito del canje de deuda como mecanismo para hacer la ampliación, dice Mónica Cabrera, se parece a lo que proponía Correa con el Yasuní TT, propuesta que terminó fracasando y diciéndonos el mundo nos ha fallado, nos dice Mónica. Y Bernardo Bortaire comenta, más allá en qué términos generales es muy buena noticia el anuncio de la ampliación de la reserva marina se hizo en medio de la COP26. Dice, ¿no resulta un poquito sospechoso este hecho de que se hace esta propuesta? Y por otro lado, el gobierno plantea duplicar la extracción petrolera, particularmente en el Parque Yasuní, y aumentar la explotación minera. Nos suena como rarito. Alberto, ¿a ti no te suena raro este tema? ¿Qué opinas? ¿Cuál es la visión que tienes tú desde tu espacio de esta propuesta frente a otras propuestas que ya ha hecho el gobierno? Mira, nosotros tenemos que estar siempre atentos porque no sabemos por dónde nos va a llover, decimos acá en argot popular. Hay cosas que gobiernos lo utilizan y espero que no sea esta una de esas, la declaratoria de la expansión de la reserva o la creación de una nueva zona de protección para Galápagos. Hay que estar atentos. Nosotros estamos a 1000 kilómetros, pero ahora gracias a la conectividad, aunque intermitente, estamos manteniéndonos informados. Y venía recordando lo que decía Cristina, que los tiempos van cambiando. Nadie en sus mejores sueños hubiera pensado que en algún momento nos hubiéramos unido como país para poder nosotros alzar la voz en contra de la moratoria contra la pesca del tiburón. Entonces, asimismo, estamos nosotros atentos como comunidad nacional, preocupados por los derechos de la naturaleza. Ay, qué pena la conectividad con Alberto, se nos corta. Es tan entretenido y tan chévere hablar con Alberto porque tiene una manera muy interesante de comentar las cosas. Ya lo había entrevistado en momentos anteriores, pues quisimos contar con la presencia de Alberto en este espacio y lastimosamente se nos va acabando el tiempo entre se va y vuelve. Ahí estamos, Alberto, volviste. Sí, gracias por la paciencia. Entonces, como te digo, hay que estar atentos porque no quiero pensar, esto es un criterio muy personal, que esto sea una cortina de humo para ciertas cosas, pero hay que estar allí activados siempre, vigilantes y ayudarnos. Ahora bien, el canje de deuda no es una situación nueva, se ha dado en otros países y es un tema que habría que tratarlo con técnicos en un programa aparte, porque podríamos entorpecer con criterios que realmente tal vez no se apeguen a la realidad, pero conociéndolo de primera mano, este canje de deuda es muy atractivo para el gobierno, es muy atractivo. No, se perdió, se perdió. Sí, ya se perdió la señal. No la escuchamos. Y volví. Ya. Ahí estamos. Qué pena, Sí, Alberto. sí, hay que tener un poquito de paciencia y disculpa, también nos estresa un poco, pero hay que aprovechar cuando me da la conectividad para poderme expresar. Y lo que te decía, que este canje de deuda no es una situación nueva, hay que analizarlo en otro programa si tú quieres, si tú lo deseas, con otros panelistas que trabajen el tema y lo expresen muy bien, porque es muy interesante. Es un círculo que se puede cerrar a favor, no solo, ojo, de la conservación, sino también de la comunidad y de la comunidad pesquera. Entre otras cosas, podrían haber rubros importantes, artesanal, equipamiento, para potenciar una pesca sustentable y sostenible. Entonces, es un tema que realmente cuando yo la primera vez me senté a leerlo, fue muy importante.
Así es, yo también estaba tratando como un poquito de entender el asunto, porque claro, en el caso del Yasuní, por ejemplo, era bastante claro el tema, ¿no? Porque había los bonos de carbono y la cuestión era bastante claro. Y claro, a la final ya sabemos en qué paró todo. Cris, me gustaría escuchar tu opinión respecto a esta visión del gobierno, por un lado, qué bueno, ampliamos la reserva marina, qué chévere, pero por otro lado, reventemos con las mineras por todo lado que se pueda y dupliquemos la explotación petrolera. ¿Qué sentido tiene esto, Cris, para ti? A ver, compartí yo por ahí un par de comentarios con Nina Walinga justamente porque el anuncio fue hecho de manera muy estratégica. Se lo hizo justamente cuando había mucho cuestionamiento sobre el manejo ambiental en tema de minería, justamente las promesas de campaña, y luego una vez ya el presidente Lasso asumió el poder, pues una de sus primeras propuestas fue justamente el aumentar la explotación petrolera. Entonces, para mí es muy preocupante. Me gustaría que el discurso de protección del ambiente y esa preocupación que se aparentó ante los diferentes países en la COP26 por parte de nuestro gobierno sea constante, que no sea solo un discurso para un sector y luego para el otro no. Nosotros estamos de parte de One Health Ecuador totalmente en contra del aumento de la explotación petrolera, en contra de cualquier iniciativa de minería, aumento en la minería intensiva, cielo abierto, mega minerías, porque entendemos que, a ver, estamos intentando salir de una pandemia justamente porque lo que hemos hecho es borrar esas barreras naturales que han existido entre los humanos y la naturaleza, que no hemos aprendido absolutamente nada, que no logramos entender que la biodiversidad, tanto terrestre como marina, son necesarias para nuestra supervivencia. A ver, hablamos mucho de la transición ecológica y me ha preocupado muchísimo el discurso por parte del Ministerio de Ambiente, en donde nos dice que el ambiente es un buen negocio. La biodiversidad no debería ser un buen negocio, el medio ambiente no debería ser un buen negocio, se lo debe ver como el precursor de vida, y pues tanto nuestra Carta Magna como los derechos de las Naciones Unidas acaban de declarar que es un derecho humano el vivir en un ambiente sano. Y pues entonces, vuelvo y repito, mi preocupación es mucha y espero que, primero, que se cumpla la palabra de firmar el decreto de la creación de una nueva área marina, tomando en cuenta las consideraciones técnicas y científicas, no solo del sector pesquero. A ver, voy a hacer una analogía, no podemos siempre poner al lobo a cuidar las ovejas. Entonces nos gustaría muchísimo que esa mesa técnica esté conformada por gente como los científicos que hemos nombrado de la región, además, porque las decisiones que se lleguen a tomar en esta zona va a afectar obviamente también las poblaciones y las zonas de protección de otros países, y tenemos que trabajar en bloque. Y pues Regional. una vez que eso ya se logre firmar, entonces también que se cumpla el hecho de proteger el resto de la Pachamama, ¿no? Es un todo, no se puede hablar por separado, así que vuelvo y repito, me preocupa muchísimo, y a mí también me ha dado una sensación de cortina de humo, y espero estar equivocada, la verdad, Mari. Esperamos todos estar, que estas sospechas sean solamente, ya, no molesten. Sospechas. Feministas, ¿sí? Esperamos realmente. Alberto, para ir cerrando, nos gustaría que nos dejes, por favor, un mensaje pequeñito. ¿Qué esperanzas ves tú en esta posibilidad de ampliación de la reserva marina? ¿Y qué podemos hacer nosotros acá desde el continente para apoyar las buenas propuestas para proteger y defender Galápagos? De pequeñito vamos a aprovechar la conectividad ahorita, agradecerles por este espacio, aunque intermitentemente, invitarlos a todos a seguir aunando esfuerzos. Hemos concordado mucho con los que me han estado inscribiendo. Hay cosas que no pude sacarlo porque hemos estado interactuando por WhatsApp con el tema de ciertos asuntos del Congreso Pesquero, los atuneros, los pescadores me han estado pidiendo, porque se han dado cuenta que esta reserva les va a traer beneficios. Fueron engañados en su momento diciéndoles que esta propuesta iban a expulsarlos a los pescadores de la reserva marina, cosa que eso es mentira.
hay que decirlo con palabras grandes y mentiras completamente, pero es una forma de manipular. Bueno, me quedé con mucho en el tintero, pero contento, prestos a seguir colaborando, invitarlos, así como nosotros, a unirnos a esta propuesta de Más Galápagos, que se efectivice la reserva marina y que se analice lo que decía Cristina. Hay otros lugares de importancia. La reserva marina es una reserva viva y hay que permanentemente estarla cuidando. Por eso hay otros sectores que también deberían tomarse en cuenta y me parece genial esa parte que ya la tengo anotada. No estamos defendiendo solo nuestros recursos, porque si protegemos nuestros recursos, estamos protegiendo los recursos de Costa Rica, de Colombia, Perú, más al norte de México y Panamá también. Invitarlos a todos ustedes a sumarse a esta propuesta de Más Galápagos para continuar. Este es un pequeño primer gran paso. Agradecer a todos y cada uno de las personas y de organizaciones, inclusive a ustedes también, que en su momento dieron el espacio para invitar a la comunidad a seguir sumando esfuerzos para que el gobierno pueda tomar la mejor decisión. Estos sí colaboran, decididos a defender lo que tenemos que defender en el momento, aunque no pueda estar ahí, también podré sumarme. Así que con ustedes muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Alberto. Un gustazo haberte tenido aquí. Qué pena el tema de conectividad, porque siempre es un placer conversar contigo. Mi querida Cris, cerremos con un mensajito. ¿Cómo vemos? ¿Qué expectativa tenemos? ¿Y qué hacemos además para presionar para que este alito de esperanza chiquitito sea una realidad, aunque por otro lado estén dando puñaladas certeras con la minería y la explotación petrolera? Bueno, vuelvo y repito, creer que se puede lograr. Yo creo que a mí la experiencia en el tema de la moratoria a la comercialización de aletas de tiburón me ha dejado a pesar de que no se dio, la lectura fue muy positiva. Yo creo que los diferentes partidos políticos entendieron que ahora al ecuatoriano, incluso no es un insulto lo que voy a decir, pero al ecuatoriano promedio le importa, y que entonces ahora también lo de esta nueva área marina que se piensa crear, también está en discusión en las mesas de las personas que no son biólogos marinos, que no son ambientalistas, que no son animalistas ni activistas. Eso quiere decir que los ojos de los ecuatorianos y los ojos del mundo están sobre esta decisión. Yo creo que tenemos que hacer eco de que la decisión debe tener sus modificaciones justamente para buscar lo mejor para absolutamente todos y a futuro, porque nos podemos llenar los bolsillos de dinero ahora, pero las generaciones que vienen después no van a tener con qué trabajar, de qué vivir. Eso tenemos que pensar. Y le tengo mucha fe a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que hace retweet, que nos sigue, invitarlos a que sean parte de todos estos procesos. Son abiertos. Lo que dijo Alberto es verdad, siempre se estuvo hablando con transparencia por parte de quienes hablaban de la expansión de la reserva marina, tanto como de la migravía. Las personas, los científicos están abiertos ahí para responder todas las dudas, y pues el mensaje va a los políticos, a los que están haciendo y tomando decisiones, por ejemplo, al viceministro de Acuacultura y Pesca, que además cabe decir que fue viceministro del anterior gobierno, y en el gobierno en el que se opuso rotundamente y dijo claramente que no quería hablar, que él no apoyaba ni la expansión de la reserva marina, ni nada en el corredor de Cocos, Galápagos, ni nada que se le parezca. Pues decirle que estamos vigilantes y que nosotros nos basamos siempre en lo que se ha dicho, lo que ellos mismos han dicho, sus palabras, sus videos, la reciente entrevista que ha dado, que nosotros vamos a fiscalizar cada una de sus acciones, de sus promesas, de sus palabras, que no vamos a dejar pasar por alto las promesas que se tienen que cumplir, y pues que estamos ahora un grupo grande, ya no son solo los animalistas ahí sueltos por ahí, armando problemas, como dicen ellos. Ya no somos los únicos abraza árboles o abraza tiburones, ahora es una comunidad entera, y yo creo que vamos a llegar muy lejos y vamos a lograr crear una área marina protegida importante y que pues va a dar el ejemplo al mundo. Importantísimo eso que acabas de decir, Cris. Ya somos comunidad, somos bastante más que 4 giles abrazando árboles, somos bastante más y somos bastante fuertes. Lo hemos demostrado en campañas muy grandes en donde hemos logrado cosas interesantes. Cris, recordarás el tema de la Comisión Ballenera Internacional, que conseguimos que el gobierno pague la deuda y vaya a votar.
lo conseguimos. Así El delfinario, Mari, que amenazas de muerte por aquí, por allá, y lo logramos, y Ecuador es un país libre de delfinarios, así que yo creo que no sabían con quién se metían. Bueno, ahora están un poquito más enterados, y les cuento que no somos los mismos, ahora somos muchos más. Así es que estaremos fuertes. Así es, estaremos muy pendientes de este tema. Voy a leer los dos últimos mensajes. Gaby, Nancy, Karen siempre están pendientes de ellos. Muchísimas gracias. Dicen, muchas gracias por la información que nos brindan. Estaremos atentos y pendientes de lo que suceda y apoyaremos en lo que se pueda. Gracias, Gaby, Nancy, Karen, esa es la forma. Pamela Panamá Abril también dice, súper bien. Gracias, Pamela, ella también siempre se conecta. Les agradezco mucho a Cristina Celi, que estaba con nosotros, y a nuestro querido amigo Alberto, que también estuvo ahí. Entre que sí, entre que no, pero estuvo, eso es lo importante. Tendremos más emisiones sobre esto porque como dijo la Cris, como dijo el Alberto, vamos a estar sobre la jugada, no se nos va a pasar una, así es que tendremos más información respecto a este tema. Muchas gracias a todos quienes se conectaron, estuvieron pendientes y siempre están pendientes de este espacio. Gracias a los que se conectan en diferido. Me encanta ver la cantidad de reproducciones que tienen los videos posteriores a que se emitieron. No pudieron vernos en vivo, nos ven en diferido y eso me agrada muchísimo. Muchas gracias. También gracias a la Keke, a la Andre y a la Nati y al Bernardo que forman parte de este espacio. Un abrazo grande. Una de las diferencias que existe entre el ser humano y los demás animales es que el ser humano tiene esto que se llama freno moral. El freno moral es la diferencia, el conocer, la capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si el ser humano no utiliza esta exclusiva diferencia en un trato ético y respetuoso hacia aquellos que no lo poseen, está fallándole a su propia especie. El maltrato animal, la agresión a la naturaleza, es una falla hacia nuestra especie humana. Un abrazo grande, mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes el próximo martes conversando con el man.